apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando Diálogos y como les habíamos informado, hoy vamos a tratar un tema de un libro que ya está en circulación desde el mes de diciembre del año pasado, o sea, va a tener 3 meses. El libro Cuarentena, los encantamientos de la democracia. Nos acompaña esta mañana Milagros Aguirre, periodista ella. Ahora le preguntaba dónde está, me dice que está en Avia Yala, en la editora. Entonces va a haber ahí una gran producción. De hecho, el padre Botazo, digo yo, siempre impulsó ese gran trabajo. Pero este libro Cuarentena tiene una visión de los 40 años de la democracia o del retorno al régimen democrático. ¿Cuánto hemos construido? ¿Qué se puede hacer? Es lo que el libro en 7 capítulos con 7 visiones distintas nos puede dar a conocer, ¿no es cierto? Y para eso quiero agradecer a Manavisión y a TV Color. Iniciamos este diálogo, se integrará, ha dicho ya en un mensaje Diego Casar, que es el editor, se integrará de inmediato a este diálogo, esperemos que llegue entonces. Milagros, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Francisco. Un análisis, antes de ir digamos, al artículo específico del libro, que es Sin Tiempo, un poco echar una mirada desde el periodismo, ¿no es cierto?, desde el ejercicio de contar las cosas que pasan. 40 años de democracia, se dice así de corrido, pero ¿qué nomás ha significado? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, así como antecedente, yo acepté la invitación, la propuesta de Diego Casar, que es editor de La Barra Espaciadora, un periódico digital. Diego es de una generación de jóvenes que está haciendo pues periodismo digital, gente súper profesional que está todo el tiempo buscando cómo contar mejor las historias, ¿no? Creo que eso nos reconcilia con el periodismo porque uno ve que hay gente que tiene todavía la vocación y la esencia esta, pues, ¿no?, de contar historias, de seguir casos. Yo creo que La Barra Espaciadora es un ejemplo muy bueno de cosas que se pueden hacer desde el periodismo digital, echando mano de las tecnologías y demás. Entonces, bueno, un poco siendo lectora de La Barra Espaciadora, conociéndole a Diego básicamente por esa vía, es decir, no le conocía personalmente, pero le conocía por las lecturas de La Barra Espaciadora y de otras cosas. Pues él me contactó, me invitó a participar en este proyecto editorial y yo acepté gustosa, ¿no? Porque además, digamos, me planteaba un tema en el que he estado trabajando últimamente, que es el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces podía conjugar un poco de reflexiones sobre lo que es la democracia para los pueblos indígenas. Y ese podría ser, digamos, un inicio adicionalmente al diálogo que queremos mantener sobre cuarentena. Estamos en cuarentena y luego quisiera pasar al tema de la relación con los pueblos indígenas, ¿no? Pero cuarentena, además de llevarnos a los 40 años, ¿tiene esta posibilidad de decirnos que estamos cuidándonos de lo que pase? ¿O no, Milagros? No, hola Dieguito, yo creo que cuarentena es una invitación a reflexionar sobre los 40 años de democracia desde distintos puntos de vista, ¿no? Y yo creo que en eso el trabajo del editor ha sido fundamental, en la preparación que hubo para el trabajo también, ¿no? Es decir, en ponernos de acuerdo sobre ciertos ejes, sobre ciertos puntos de vista que cada uno de los autores tiene. Es un libro que tiene distintas voces. Son 7 voces, ¿no? 7 voces. Le vamos a preguntar a Diego, que ya se integra al diálogo. Pero y que cuando Milagros dice hay unos ejes,
estos ejes, ¿qué significaban? Mirar qué hemos ganado con el ejercicio de la democracia y si es que realmente estamos haciendo un ejercicio de la democracia. El título, yo digo que es un título optimista, ¿no? Los encantamientos de la democracia, y los textos a veces no son tan así, es decir, creo que tenemos unas miradas más bien como de desencantamiento a veces de lo que nos ha dejado. ¿De la democracia o de lo que nos ha pasado? Del ejercicio democrático que hemos tenido, es decir, planteándose de la democracia real en la que hemos vivido. Claro. Entonces, porque nos damos cuenta de que hay mucho por construir, y creo que esa es una de las cosas comunes, si uno puede decir que hay algo común, digamos, o de las líneas comunes que uno encuentra en el libro, es esa reflexión sobre cómo estamos haciendo democracia, si realmente estamos viviendo una democracia o si estamos cuestionándonos. Yo creo que la idea de la invitación del Diego siempre fue como interpelar estos 40 años. Interpelar estos 40 años y creo que sobre eso van las 7 reflexiones, ¿no? Diego, bienvenido, buenas tardes. Bueno, cuarentena, decíamos hace un momento, claro, ustedes mismos han dicho, no es una celebración de los 40 años, sino más bien es una revisión de lo que han pasado, que la democracia no es solo ir a votar, sino también tiene que ver con las organizaciones políticas, cosa que han desaparecido. O sea, hay un poco de, si bien hay 278 movimientos, creo que 40 y pico nacionales, llega a haber hasta movimientos parroquiales, algunos dirían, oiga, pero esa es la plena democracia. Bueno, ¿qué te lleva a invitar a 7 periodistas a que tengan una visión? Los títulos de cada capítulo son muy decidores, diríamos así. ¿Qué lleva a Milagros? Decías, una invitación desde la barra pasadora. Si uno ha leído eso, pues sabe qué nivel de periodismo quiere tener. Pero ¿qué llevó a tener esta interpelación de 40 años y a ponerle cuarentena, en definitiva? Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Francisco, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, hay una cosa que nos llamó muchísimo la atención al equipo de la barra espaciadora a lo largo del año pasado, y es que se cumplieron 40 años del retorno a la democracia y poco se dijo en un tono precisamente autocrítico, que creo que es algo que le hace muy bien a cualquier modelo, a cualquier sistema democrático, a cualquier país que se precie de vivir en democracia. Es hacernos preguntas a nosotros mismos, hacernos preguntas en colectivo y revisar si es que lo que hemos hecho realmente le está haciendo bien o no a la democracia, si es que vivimos un buen estado de salud en la democracia. Entonces, esta ausencia de debates públicos, esta ausencia de interpelarnos a nosotros mismos como seres que creemos en la democracia, que nos creemos demócratas, llamó muchísimo la atención al punto de que decidimos hacer esto en plan de no contar la democracia de manera enciclopédica, no contar la democracia como un recuento de hechos, como un recuento de periodos electorales, de periodos presidenciales. No que serían ser historiadores. Exacto. Interpelarnos precisamente porque es necesario saber si es que lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos estado haciendo bien o no, como sociedad. Es decir, no se trata tampoco de poner el dedo sobre la clase política únicamente cuando la clase política está ahí, es resultado dependiendo de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no es cierto? Entonces, precisamente los temas que se reúnen en estas crónicas en cuarentena son temas que no responden a lo que habitualmente respondería una enciclopedia que cuente la democracia, sino que están hablando desde los intersticios de esta sociedad, están hablando desde esas voces que no son las voces oficiales o que han intentado llegar a ser oficiales y no han sido atendidas como debieran, es decir, como ciudadanos pertenecientes a una sociedad que se dice democrática, y desde ahí hacernos esas preguntas, ¿no? Hacernos esas preguntas a nosotros mismos también, no creernos como periodistas que tenemos la última palabra, ni que vamos a determinar qué o cómo se debe pensar la democracia, sino a preguntarnos. Un poco es realzar el valor de la pregunta. Pero entonces hay Milagros, lo que deberíamos pensar entonces es una definición de democracia. Más allá de lo que dice Diego, no somos los periodistas los que le hemos de conceptualizar, pero entre las líneas que ustedes deben haber discutido está
qué debemos entender por democracia para incluso saber cómo medirla, ¿no es cierto? No queremos ser el sistema métrico decimal de la democracia, pero sí por lo menos una conceptualización que nos permita saber si ese es el camino o no, porque hay otros grupos que a lo mejor no están pensando en esa democracia. Sí, o sea, bueno, yo creo que tampoco el libro pretendía dar definiciones sobre la democracia, sino plantearnos si el ejercicio democrático es el electoral puramente o hay más, ¿no? Ya. Creo que coincidimos en que, digamos, hay un poco la idea y la invitación de Diego era hacer crónicas, ¿no? Y creo que el hacer crónicas nos permitía encontrarnos que hay, por un lado, una sociedad que reclama democracia porque no la siente, porque no siente que su ejercicio democrático esté plenamente ejercido. Por otro lado, pensar que el modelo democrático, digamos, es perfectible, o sea, que nadie quiere una dictadura, aunque podríamos estar discutiendo largamente sobre eso también, porque es una sociedad bastante autoritaria, es decir, la sociedad ecuatoriana es bastante autoritaria, es bastante paternalista, además, ¿no? Mesiánica, populista, sí, es decir, hay una serie de conceptos de ahí, y creo que un poco eso se plantea, digamos, eso va saliendo en las crónicas que justamente nos propusimos ir levantando. Y la crónica, ¿no? está sin tiempo. ¿Qué beta, digamos, de esta que se analiza, escogió Milagros? Bueno, un poco era el tema que me propuso Diego, era el ver el ejercicio democrático desde los pueblos indígenas. Yeah. Y entonces, bueno, hacer una crónica sobre, digamos, la crónica daba para mucho. Con esa crónica pasaron algunas cosas curiosas, y es que octubre de alguna manera cambió el eje del trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces cosas. Algunas cosas como que digamos, como que algunas cosas que yo en mi primera propuesta de texto las veía con optimismo, es decir, por ejemplo, el movimiento indígena desde los inicios de las mesas de diálogo para el retorno a la democracia desde el 76, luchó para, por ejemplo, tener el voto al analfabeto y, digamos, lo consiguió, ¿no? Porque antes el analfabeto no votaba, y la mayoría de los indígenas eran analfabetos. Entonces, digamos, yo en la primera versión del texto iba como haciendo estas conquistas hasta que pasa lo de octubre y me cuestiono si esas conquistas fueron suficientes, y de hecho no fueron suficientes. O sea, hay conquistas, evidentemente hay conquistas como la del voto, como la de el Ecuador, un país plurinacional que está en la Constitución, aunque no ejerzamos la plurinacionalidad para nada, aunque los indígenas no se sientan representados en esa plurinacionalidad. Entonces lo de octubre como que cambió un poco ese eje optimista que tenía yo sobre conquistas de los pueblos indígenas en estos 40 años. Y evidentemente hay conquistas, pero falta muchísimo por recorrer. Y luego, claro, hay conceptos de democracia que chocan, ¿no? Es decir, los conceptos de democracia de los indígenas son distintos al nuestro, empezando porque sus asambleas son por consenso y no por mayoría. Nuestras asambleas o nuestras elecciones son por mayoría, no importa el consenso. Entonces ese tipo de cosas como que chocan, ¿no? Y muestran que tenemos muchísimo por construir todavía. Esto que también nos hizo ver octubre, que muchos de los pueblos indígenas, sobre todo en Cotopaxi, se quejaron de que si no estaban en la marcha, si no participaban, iban a ser sancionados. Entonces ahí uno dice, el consenso como que no era. ¿Qué tipo de democracia, que no sea esta de participativa, se puede llevar en conjunto como sociedad? Bueno, yo no creo, digamos, a ver, como digo, los pueblos indígenas tienen una manera de concebir no solo la democracia, sino su participación política. Claro. Y su participación política es así, es decir, en una minga, si es que el minguero no va a la minga, es multado, es lo mismo, ¿no?
no hay mayor ejercicio democrático que el de salir a una marcha, es un ejercicio democrático, ¿no? Lo que pasa es que el mundo occidental tampoco es que, el mundo mestizo piensa, bueno, más allá de nuestro ombligo, cómo se sienten las otras personas, ¿no? Cómo se siente el mundo indígena, que es más bien bastante ignorado. El mundo indígena, digamos, el movimiento indígena también ha sido partícipe de salidas democráticas muy complejas, de cambios presidenciales donde ellos han sido protagonistas, ¿no? Y la mayor parte de la sociedad política lo que ha hecho es como utilizar para sus intereses esa capacidad de movilización. Entonces creo que los indígenas ahora pues también se están repensando eso, ¿no? La movilización no puede ser simplemente para cambios de gobernantes, sino para cambios estructurales, y creo que ese es un poco lo que ellos también han ido pensando en estos 40 años de democracia, donde ellos han sido protagonistas de caídas de varios presidentes, ¿no? A partir de los años 90, Diego, el movimiento indígena, yo diría en el 78, quizás sí, pero más bien con versiones políticas, no con una intervención directa para lo de la Constitución, el voto de los analfabetos, que en ese momento es una gran conquista, pero también una de las cosas que ofrecieron, diría, era la organización social y el mantenimiento. Entonces teníamos indígenas que hablaban su idioma nativo, dirigentes que tenían esa visión de indígenas, que pensaban su cultura y cómo no integrarla para que se absorbe esa cultura, sino que integrarla para que puedan convivir. Esta democracia ha tenido que vivir con eso, y Milagros nos recuerda entonces en su artículo que ahí hay un tema pendiente, pero si no tienen esta visión y no logramos conceptualizar, Diego, la democracia, ¿cómo trabajamos juntos? Es un momento el que estamos viviendo en este país muy polémico. Hay muchos dilemas en los que hemos entrado con la llegada de la era digital, por ejemplo, y este entendernos como un Estado plurinacional, este entendernos diversos, todavía nos hace muchísimo ruido, y sobre todo nos hace muchísimo ruido a los ciudadanos que vivimos en los perímetros urbanos, a los ciudadanos que estamos tomando decisiones por los demás, a los ciudadanos que no estamos en la periferia. Eso ya es una señal de que la democracia está dando malos síntomas, ¿no? Está mostrando ciertos síntomas sospechosos. Lo que ocurre con el movimiento indígena es curioso, es solamente una parte, pero es una parte importantísima para entender cómo un país como Ecuador, con tanta presencia indígena, quiere construir democracia. ¿Cómo se puede construir democracia sin entender la diversidad, sin entender que somos distintos y que no podemos homologarnos, que no podemos construir un discurso único, que tenemos que aceptarnos en la diversidad también de los discursos? Un poco lo que intenta Cuarentena es precisamente mostrar esas distancias que existen entre el discurso de la democracia, el discurso de lo demócrata o del demócrata que toma un micrófono, que toma decisiones políticas, y las prácticas de esa democracia, porque son muy distantes una de la otra. Entonces, el momento en que nosotros hablamos bien de la democracia y hablamos desde este discurso demócrata y no practicamos la democracia, cuando vamos, como suelen decir, a territorio, entonces estamos de verdad mintiéndonos. Estamos hablando de una democracia que solamente se reduce a un discurso. Entonces, cuando nos hacemos las preguntas que se hace Milagros o que se hacen los demás cronistas acá, me parece que entonces estamos realmente atinándole a algo mucho más fuerte. Por ejemplo, Karina Marín habla desde las discapacidades, desde las personas con discapacidad. ¿Cómo se ha avanzado en eso? ¿Para qué sirvió la democracia? Y hay un trayecto que se ha hecho, pero no lo ha hecho la clase política, no lo han hecho las autoridades, lo ha hecho la sociedad civil, los pequeños grupos organizados. Esa es la vitalidad de la democracia. Que nosotros tengamos la posibilidad de que como sociedad nos organicemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y que empecemos a ejercer nuestra voluntad de ser democráticos en la toma de decisiones. ¿Cómo se logra esa organización si la desidia? Si una de las cosas que más espantan en las encuestas, en los estudios sociales, es que los ecuatorianos han aprendido últimamente a tener una individualidad y no les importa el Estado, no les importa y peor, si vamos a los más jóvenes, no tienen interés en lo que pasa.
Pero me pregunto yo por qué ese interés ha bajado. O sea, si es que alguna vez existió, porque antes era una cuestión un poco más de tradición y de obligación. Deberíamos hacernos la pregunta de ¿a quién le puede interesar ser ese político que robó? ¿A quién le puede interesar ser ese político que mintió? ¿Acaso eso es lo que queremos como sociedad? No, no es lo que queremos como sociedad. Entonces, o repetimos estas mañas, que son mañas que se han ido perfeccionando a lo largo de estos últimos 40 años. Se han especializado. Sí, por supuesto. O entonces tomamos postura desde nuestras instancias, lo que no quiere decir que nos consideremos apolíticos ni que evadamos la participación, que es una responsabilidad en un Estado democrático. Debemos participar. Pero me hago otra pregunta todavía más contundente. ¿Cómo es posible que el Estado perfeccione también las técnicas para disgregar las posibles organizaciones? ¿Cómo es posible que el mismo Estado atente contra la posibilidad de que la sociedad civil se organice en estos espacios, en estos microespacios, que son los que construyen el tejido social y los que construyen la buena salud de una democracia en estos tiempos? Y solamente, porque no quiero que se me escape esto, ahora estamos hablando, y ya un poco el libro se proyecta hacia ese futuro, o hacia ese presente futuro, que es estos otros espacios y estos otros territorios que nos ofrece la sociedad en la era digital. Es decir, también estamos en la era digital y no nos estamos preguntando cuán democráticos somos en redes sociales, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo hablo muchísimo de esto, ¿es acaso concebible siquiera que el Estado asigne recursos públicos para pagar personas que están haciendo, mediante falsas identidades, un trabajo de minar la personalidad o la trayectoria de otros? Para atacar, claro. Para posicionar a otra imagen política. ¿Es acaso eso ético? ¿Es acaso eso concebible un es, síntoma Diego, de buena salud democrática? Concebible es. Lamentablemente la sociedad está así. Y entonces por eso yo decía a Milagros. Milagros tenemos desde el 78 una constitución que comienza a abrirse. Quizá la del 45 reformada habría también tenido algunos espacios, pero la del 78, que era el proyecto de nueva constitución, generaba cosas como el voto para todos los ciudadanos, generaba la vigencia de partidos y organizaciones políticas, generaba adicionalmente una estructura de organización social que tenía, yo diría, una visión, ¿no es cierto? Llegamos después a las reformas han ido acentuando algunas cosas. Llegamos a la del 98 con la aprobación del convenio 169, que ya habla de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad, y llegamos a la del 2008 que genera un presidencialismo total, en donde tenemos un presidente que, ejerciendo esa constitución, termina por desmantelar y cooptar para el poder a la dirigencia y a las organizaciones. Terminamos en organizaciones sociales. ¿Cómo hacer ese análisis? A ver, yo creo que estos son procesos que son siempre muy largos, ¿no? Es decir, la construcción de la democracia es un proceso muy largo. 40 años a la final no es nada, mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba yo en Diario El Comercio, hacía unas entrevistas los domingos que se llamaban Controversia. Y ahí nos preguntábamos mucho sobre la democracia y era curioso, pero y ahora he releído eso y he releído para el texto mismo del libro, he releído los quipus que hay en Aviala que recogen todo lo que decía la prensa desde que el padre Juan Botazo iba reuniendo recortando lo que salía en la prensa sobre pueblos indígenas. Y lo que sí se ve es que somos verdaderamente una sociedad tremendamente autoritaria, o sea, somos autoritarios, y un poco lo que dice Diego, ¿no? En la era digital se ve pues el autoritarismo, el que no piensa lo que yo pienso, sale exterminado, le disparan y además redes, le disparan sin nombres. Esa idea, digamos, ese populismo, porque creo que lo que hemos vivido más que una democracia plena, lo que hemos vivido es una suerte de, digamos, hemos sido arrastrados por los caudillos y por los populistas desde tiempos inmemoriales. Eso quiere decir que el país es un poco así, eso quiere decir que el país es un poco hacienda todavía, es un poco patrones todavía,
y todos vamos teniendo ese comportamiento, ¿no? A mí me hace un poco, digo, estos procesos son muy largos porque revisando los quipus, por ejemplo, y volviendo al tema indígena, aunque no solo el tema indígena, muchos otros temas, en las manifestaciones de los 90 son las mismas discusiones que ahora, que si el secesionismo, que si la división, que si ya vienen a invadir Quito los indígenas, o sea, unas miradas de la prensa misma, siendo yo que he sido parte de la prensa mismo, me asombro, porque las mismas discusiones que al llevar los titulares y la discusión igualitos a los titulares de hoy día, ¿no? Es decir, en eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, como digo, que los avances en la construcción de la democracia son lentísimos y a veces nosotros tenemos la prisa de que queremos ya un modelo distinto, porque yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos, jóvenes, viejos y niños y demás, es que si hay un desencanto de un modelo que no está funcionando, ¿no? Un modelo democrático, un modelo económico, un modelo que nos dejamos arrebatar los que iniciamos respaldando el 78. Sí, estamos en un modelo que no funciona. Yo estaba en el colegio y si alguna cosa me entusiasmaba, había vivido solo dictadura, digamos así, pero en el colegio si algo me entusiasmaba era la creación de los partidos, quizá porque en la casa se hablaba siempre de política, que existan partidos políticos con ideología, porque nos parecía importante eso, y que regresemos con una constitución nueva, que los políticos jóvenes en esa época, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, se enfrentaban nada menos que a alguien que ya tenía mucha experiencia como el arquitecto Sixto Durán Belián, pero teníamos gente valiosa como Raúl Clemente Huerta, que era del mismo grupo, digamos, de Sixto, pero estaba también el del Frente Amplio, que era René Mogé, termina como ha terminado ahora, pero en ese momento era una gran propuesta. Entonces, uno dice, esto del lento... o sea, es que mira, yo al revisar los artículos que les mencionaba, por ejemplo, uno se encuentra con que mucha gente en los años 80, cuando se le entrevistaba sobre la democracia, decía, porque el modelo económico, en cambio, iba siendo más difícil, entonces la gente que decía que en dictadura estábamos mejor. Hay ese imaginario, de que en dictadura se estaba mejor, porque había más plata, no porque se ejercía un sistema. Se ve que en el país entonces esto de tener mucha plata relaja todo y no hay construcción. Pues. Pensemos en los booms. Claro. Todos los booms nos dan una idea de que tenemos una buena salud democrática, cuando en realidad pueden es estar cuando se empeora más. Claro. Y lo tenemos cercano, ¿no? Entonces, démonos cuenta de cuán distante es el discurso de las prácticas y cuán poca capacidad de reflexión tenemos como sociedad. A mí me parece que un problema gravísimo para entender la democracia está en cuán educados estamos. Es decir, ¿nuestro sistema educativo ha cambiado? ¿O seguimos hablando desde discursos patrioteros o desde cuestiones que nos lleven simplemente a ser seres medianamente productivos, pero no pensar de verdad la ética de ser una sociedad democrática? Claro. No existe un debate sobre democracia en la escuela. No solo que el sistema, yo diría que sí cambió, pero para mal el sistema educativo. Cambió para mal, porque aquello de las escuelas bilingües, por ejemplo, a volverse todo unificado, dañó. Y era un proceso que estaba caminando y que estaba, a lo mejor no era lo excelente, pero estaba caminando. Cuando uno se graduaba de bachiller decía el título, la República del Ecuador, y por su autoridad de la ley el colegio tal, le declara a usted bachiller, y no tenía que ir a dar un examen. Y sí me interesaba la cívica, y sí nos interesaba la historia, cosas que ahora dicen que para qué sirven, ¿no? Entonces, claro, entonces cambiamos de visión en estos 40 años, ¿o no? Bueno, yo pienso que el nacionalismo siempre hace daño a la democracia. Yeah. Y es una posición muy personal, pero todo el nacionalismo nos impide ver, precisamente lo que hablábamos al principio, nos impide ver las diversidades. Una nación así como muy compacta, muy unívoca, no puede permitirnos ver todas estas otras voces que existen dentro de territorios tan diversos. Entonces, si tú cruzas media hora, sales de la ciudad, a media hora hacia el norte, hacia el sur, hacia cualquier lugar, te vas a encontrar con modos de vida distintos,
que no están pensando en lo nacionalista, están pensando en Cuando cómo dices convivir. nacionalista, ¿es una cosa nacional que aglutine o nacionalista así como una vocación de defender algo como nación? Pero mira que tú acabas de usar un término, aglutine. Claro. ¿Por qué aglutinar? Bueno, O sea, un poco la lógica del los Estado-nación consensos te lleva a tradicional. una cosa de esas, ¿no? Y Milagros decía, los pueblos indígenas buscan los consensos y si no sale el consenso lo trabajan, por eso se demoran tanto, ¿no? Pero me preocupa que eso pueda terminar satanizando los disensos Ya. y bloqueando los disensos que son saludables para No, un pues debate son público. indispensables. El consenso, por supuesto que tiene muchísimo sentido, porque Claro. son consensos que se buscan para dar pasos adelante como colectividad. No se trata de imponer, apropiarse no, o de tampoco. imponer autoritariamente una voz, cosa que hemos vivido muchísimo en este país, porque creo que se malentiende el ejercicio del poder. Para hablar de democracia tenemos que hablar de poder. Cuando nosotros creemos que ejercer la democracia implica acceder al poder y que cuando estamos en el poder Hacer lo que tenemos nos la potestad de hacer y deshacer como se nos no, antoje, estamos pervirtiendo los principios de la democracia, porque el poder lo que hace es entregarte por encargo un cargo. Es un encargo ocasional, es un encargo fugaz, además con dinero de ajenos. Que además en eso cuando uno dice el poder, debe pensar dos veces. Lo que te encargan es administrar, por supuesto. no el poder para decidir. Y hay gente que cree que ganó las elecciones y con cuántos votos más vamos a patearles a los otros. Y entonces eso... Y se ha permitido la manipulación de las Sí. palabras, ¿no? Es mi poder en la Constitución, dice la banda presidencial. Cuando uno tiene el poder sobre la Constitución, parece ser que Es el también dueño puede hacer de la claro, Constitución no. lo que le dé la gana, No, interpretarla no, como le dé la gana. Entonces estamos distanciándonos progresivamente y cada vez más profundamente y más peligrosamente de lo que las voces no oficiales necesitan decir, Ya. de lo que necesita esos seres anónimos en un Estado democrático para sus vidas cotidianas, para su convivencia y su mejor convivencia. También es peligroso el tema del mayoría gana, ¿no? Porque Claro. el tema del mayoría gana hace que las minorías, y eso se ve en el libro, que las minorías dejen de existir prácticamente, Claro. ¿no? Entonces, al son del mayoría gana, no existen Te los van a imponer discapacitados, todo. o sea, las Exacto. minorías Te discapacitadas, van a las imponer minorías todo. étnicas, las Sexogenéricas. minorías sexogenéricas. Entonces, para las minorías ejercer democracia en estas condiciones es muy complicado. Claro. Muy complicado. Pero entonces, y eso sí creo que es un poco lo sí que es se una deja tarea ver lo que también. se deja ver en el libro. Y veamos entonces, Milagros, desde ese punto de vista, el tema de, no sé si decir minorías, porque no sé, la mujer. Quizá esto que se ha tratado de la diversidad sexual, de esos derechos, podríamos tratarlo, pero la mujer no se puede tratar como una minoría. No, pero digamos sí desde las diferencias, o sea, por eso digo que yo hay que en esta reinventarse de la democracia. El problema es que somos una sociedad demasiado autoritaria y eso haría que ahorita, digamos, yo digo, si seguimos así, en vez de estar hablando ahora sobre las falencias de nuestro pobre sistema democrático, estaremos hablando en un tiempo sobre cómo recuperar la democracia, que es lo que Claro. está pasando en otros países, ¿no? Entonces la democracia es una cosa que se construye día a día y que se construye desde la educación, desde el respeto, desde la tolerancia, desde los disensos, porque para crear consensos hay que escuchar los disensos y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no, y en lo que no estamos de acuerdo cada quien sigue su camino, y en lo que estamos de acuerdo vamos construyendo, ¿no? Esa democracia que obliga digamos, a otro a algo. que obliga a respetar lo que se dice, lo que se hace, a salir a las calles, a protestar, a reclamar, porque no hay democracia si no se reclama tampoco, o sea, hay que reclamar, hay que ir construyendo. Pero, y Eso ahí- obliga y ahí, entonces- a la movilización social, Ya. y lo que puede construir democracia no es el Estado, sino No. la movilización social, la Entonces, sociedad ahí que se no- mueve. No sé si es que ahí ustedes trataron esto que es una aberración, crearon el Consejo de Participación Social para construir democracia. Si se la trató ley. en el libro, Sí. dices, no se trató en el No. libro ese caso en Pero particular. es casi una estatización de la organización social. Es que estamos confundiendo las cosas, es lo que tú acabas de decir, es como el llegar al cargo de poder Y ya y está. creer que con cualquier decisión y con el discurso de que estamos mejorando las condiciones de la democracia,
hacemos cualquier cosa que pervierte precisamente eso, que roba la posibilidad de que la sociedad civil se manifieste con sus disensos, con sus diferencias, incluso con sus precariedades de cualquier tipo. ¿Cómo puede ser posible que se ponga en duda el derecho a la protesta social? Pero ahí vendría uno, ¿la protesta social debe tener límites o no? No, la protesta social, a ver, yo creo que se confunde claro, la imagen esa de el destrozo de Quito, los incendios, pero eso el le digo a maltrato, Francisco, la eso policía. desde las primeras marchas en este país igual. los titulares son los mismos y no creo que la realidad sea la misma tampoco. Así o sea, creo que ahí también, por eso ahí falta falta también como mirar al pasado, ¿no? O sea, no hemos avanzado mucho en ese sentido. Somos muy olvidadizos. Sí, y eso es o sea, de hecho los libros cumplen con el papel de un ejercicio de memoria, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros satanizamos la protesta social? No nos damos cuenta de que estamos violentando un derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que la protesta social se dé de una manera pacífica, normal. Pacífica, exacto. Tú no puedes controlar la rabia de la gente cuando has cometido errores graves. ¿Por qué no se trató de la misma manera la protesta social que derrocó al gobierno de Lucio Gutiérrez que la que acaba de ocurrir en octubre? Es decir, ¿por qué tenemos tamices distintos para tratar la protesta social? Si aquí hay infiltración y hay delincuencia... Quizá porque ahí cumplieron un objetivo para algunos, que era derrocar al coronel Gutiérrez, por ¿no? supuesto. Y entonces eso se ve con beneplácito. Y el susto puede ser de que si pasas 10 años, en el caso mío diría yo 10 años, discutiendo que lo que nos habían impuesto como revolución ciudadana, como alianza, no era democracia. Y no estábamos activados. Claro, pero nunca fui a romper el parabrisas de un auto, nunca fui a golpear a una gente, no agarrar a los periodistas a palos. Claro. Entonces, ahí hay una diferencia, no es que se trata de... También hay una actitud distinta de la lucha política. Y hay una infiltración política, infiltración política muy evidente, pero no de un solo lado, sino de todos los bandos. El problema es que cuando uno se vanagloria de procurar la justa protesta social, de depurar la protesta social, cuando por detrás estás soltando vándalos virtuales, estás haciendo lo mismo. Estás repitiendo las mismas prácticas que estás criticando. Entonces, ¿no si hay una sociedad violenta, sociedad, que además reclama, como dice Milagro, reclama un autoritarismo para que alguien lo controle. Claro. Y terminamos cayendo en manos Pero de también dictadores. hay un estado violento, yo creo que eso tampoco hay que olvidarse, es decir, la gente no se pone a botar piedras si no recibe bombas, o sea, eso ha sido, históricamente ha sido así, desde que yo me acuerdo cuando uno salía a protestar en la Universidad Central, yo estudié en la Central, uno salía con la piedra en la mano a enfrentar a los policías que venían con la bomba en la mano, así era. ¿Y le agredías al que pasaba, Milagros? No, no te pasaba, pero digamos, había verdaderas batallas campales en la Universidad Central. Yo vivo en Llano Grande, al intentar salir de Llano Grande para venir a Quito, claro, dicen, oiga, nosotros estamos en paro, aquí no pasa, y uno diría, bueno, entonces vamos a ver cómo pasamos, pero si hay un auto ahí, te incendian, te apalean, te golpean, no, pero es que si no hay violencia, el doctor Tenorio nos decía aquí el otro día, donde está Milagros, la violencia es como natural al ser humano. Sí, pero la violencia va generando violencia también. ¿Cómo será que la ley dice que hay un grupo al que el Estado le entrega el uso progresivo de la violencia, de la fuerza? Sí. Y eso también se malinterpreta. Claro, ¿no? sí. ¿A medida de qué? ¿De que usted se sienta acosado, vamos a caerles a palos a alguien? Claro, es muy curioso cómo se argumenta el derecho a ejercer la violencia. Claro. O sea, si es que vamos a seguir manipulando las cosas, entonces estamos hablando realmente de una degradación ética, pero profundísima. Y a costa de violentar los derechos alcanzados durante décadas por la sociedad civil. La protesta social es un derecho que hay que proteger. Que hay que depurar las formas, por supuesto que hay que hacerlo. Pero hagámoslo de verdad. La protesta social tiene que ocurrir porque es el termómetro a través del cual se mide la ejecución o no de lo que hace la clase política. De lo que habían ofrecido, porque lo que es legítimo es, si te ofrecen algo en una campaña, si dicen que van a construir algo, la gente tiene derecho a reclamar que se cumpla. Por supuesto, y tiene que tener ese derecho. Y es esta confusión también de conceptos. Un servidor público tiene que servir.
No es un servidor público la no es el autoridad que tiene capataz, que como imponer, diría. exacto, como a modo de hacendado. Entonces sí es verdad, vivimos un Guasipungo contemporáneo de alguna manera, extendido en los discursos, en las prácticas, y nos da pena muchas veces, nos da vergüenza, nos da timidez decirlo claramente. Y yo en ese sentido creo que tenemos responsabilidad todos como sociedad. Las cosas hay que decirlas y hay que decirlas con sus palabras. Claro. La democracia se ha encargado de performar nuestros discursos, de hacernos políticamente correctos, de decir cosas que son políticamente correctas, por lo tanto omitir las otras que son precisamente las que sentimos. Y son las que son necesarias. Por supuesto, y no se trata de faltar el respeto a nadie. Antes de que se nos vaya, yo quisiera ver, no sé si analizar en el capítulo Sin Tiempo el tema, además de los indígenas, de mujeres, de jóvenes, Milagros. O sea, bueno, hay otros textos que hablan sobre eso, ¿no? Es decir, a mí personalmente me tocó el tema de los pueblos indígenas, pero hay otros Milagros, artículos. Y en esta visión de los pueblos indígenas, el caminar, el haber creado Pachacútec como brazo político del movimiento indígena, el de que hayan participado en gobiernos, ¿se valora como positivo o como que eso terminó por destruir también una parte del movimiento indígena que era sumamente fuerte? No, es positivo, pero si se da cuenta el Pachacútec, digamos, es una forma de participación política que nace del movimiento indígena y de las organizaciones sociales, no sale solamente el movimiento indígena, y de hecho Pachacútec tiene en su historia electoral ha tenido más candidatos mestizos que candidatos indígenas. Es decir, ahí está, porque surge de las alianzas con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, pero es una de las expresiones digamos, de... ¿Sigue teniendo, Milagro, esta buena relación o esta relación de nacimiento entre el movimiento indígena y Pachacútec, o se distancia? Sí toman otros caminos, es decir, creo que hay, o sea, no, los indígenas no, o sea, Pachacútec es uno de los partidos nacidos del movimiento indígena y de los movimientos sociales, pero no es el partido de los indígenas, digamos, eso no es así. De hecho, indígenas hay en muchos de los partidos políticos, ¿no? O sea, no... Sí, pero como estructura, como que participen los dirigentes, digan, nos vamos a reunir entre dirigentes para resolver esto, no hay un partido así. O sea, es que de eso digo, Pachacútec se convirtió en un partido que nace de los movimientos indígenas, pero no es exclusivo de los indígenas. Se quedó como partido. Claro, es un partido y hay indígenas que están dentro del partido y otros que no están, porque esa es parte también de la diversidad, ¿no? Es que es el reflejo de la sociedad, uno o sea, puede pensar, no todos los indígenas van a ser de un partido. Han de tener ese pensamiento, ¿no? Claro. Y cuando uno ve la votación, dice, no necesariamente los indígenas terminan votando al que, entre comillas, como dice Milagro, decir, el partido que sale de los indígenas. No. Los jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo los tratan ustedes? ¿Cómo leíste los artículos, Diego? A mí, sinceramente, más allá de ser políticamente correcto, que me gusta decir esa cosa de políticamente correcto, porque creo que la política debe tener una cosa seria de tratar, ¿no? Para que sea así. Entonces digo, si no hay ideología, si no hay pensamiento, si no hay visión de futuro, no es democracia, y a lo mejor podríamos quedarnos con el anarquismo, pero entonces hay que escoger. Claro, pero hablaste de algo interesante, que es como esta progresión intergeneracional. El libro tiene una cuestión que no es explícita, pero está concebido así editorialmente, y es que parte de los primeros años, o sea, es como una reflexión cronológica en principio que nos tiene la crónica desde el retorno. Y hay un matiz que caracteriza al libro que tiene que ver mucho con un actor fundamental en los últimos 40 años, que son los movimientos feministas, que sin duda han ejercido muchísimas acciones que han determinado cambios en la política.
en las leyes, en la acción en las calles, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Milagros y Julia Ortega, que empiezan con, que son las dos primeras crónicas, nos perfilan un poco lo que ocurría con estos movimientos o con los gérmenes de estos movimientos en los años 70 y 80, pero hacia el final tenemos una crónica de Gabriela Gómez que nos habla, ella joven, activista, periodista, feminista, que nos habla de qué es lo que está pasando en las calles ahora con las hijas de aquellas mujeres de los años 70 y 80. Y ese traslado intergeneracional nos habla a su vez de cómo estas activaciones sociales dicen de la democracia, ¿no es cierto? Hablan de la democracia, pero el movimiento feminista o los movimientos feministas, porque no es uno solo, son actores fundamentales para entender una democracia que ha estado siempre embanderada por machos, embanderada por lo viril del ejercicio de la política, esta testosterona evidente en la mayor parte de líderes de este país, que ha hecho precisamente de esta sociedad, esa sociedad violenta, autoritaria de la que estamos hablando. No puede ser de otra manera que se explique quiénes somos. Y el artículo ese es de la presidenta incómoda. Te iba a hablar de ese, que es un artículo previo escrito por Fausto Rivera Llanes, y que es interesante porque es el único que habla de una persona en particular. No hemos querido hablar de presidentes, ¿no? Pero hablar de Rosalía Arteaga en los últimos 40 años es hablar de cómo se ejerce la democracia y cómo la clase política ejerce sus acciones en este país. Somos un país de machos, somos un país en el que la democracia se concibe desde el discurso del varón, desde el discurso del hombre que manda, que dispone, que dirige, que maltrata también y que además legitima el maltrato por ser quien tiene que mandar. Y eso hizo también que una persona, mujer, que accedió al poder por las circunstancias que fueran, fue prácticamente borrada de la historia política durante muchísimo tiempo. ¿Tú dirías que fue por ser mujer? Por supuesto que sí. O porque no representaba, a lo mejor si era una mujer que representaba unos sectores políticos o económicos más fuertes, no, tampoco le habrían dado, ¿no? No, pensemos en Alfredo Palacio. ¿Por qué entonces Alfredo Palacio sí está en la historia? ¿Por qué si hay un cuadro de Alfredo Palacio en el Salón? La gran discusión era si la ley decía que debía asumir o no. Pero es que no había discusión. Sucedió la vicepresidenta como sucedió con Osvaldo Hurtado. Para eso es un vicepresidente, pues. Pero no le gustó a la clase política. Claro, no le gustó. El cálculo, y aquí estaba también el expresidente Fabián Alarcón, que era, digamos, un personaje indispensable en estos 40 años, porque produce esto, borrar a una vicepresidenta que no asuma, y él asumir la presidencia por una decisión de un grupo parlamentario, ¿no? Es curioso cómo se manejan, cómo se manipulan las leyes, cómo se manipula la Constitución tan sagrada, de acuerdo a las conveniencias de turno. El caso de Rosalía Arteaga no es Rosalía Arteaga. Por eso es que le han puesto un tema específico. Es que la presidenta incómoda, es que no estamos hablando de Rosalía Arteaga cuando hablamos de Rosalía Arteaga, estamos hablando de cómo... Del hecho que pasó con una mujer. De qué está detrás, ¿quién manda en este país? ¿No es cierto? Y eso contrastado con lo que ocurre en las calles y con los movimientos feministas de los que hablaba hace un momento, es precisamente el correlato de esta democracia, en donde están surgiendo las cosas, en donde se están gestando las voces democráticas, es en las calles. Entonces, Milagros, qué pena se nos está yendo el tiempo muy rápido, estamos por construir la democracia. Totalmente, o sea... Pero ahí les vuelvo a insistir, yo sí creo que tenemos que conceptualizarla, darle un sentido. Claro, pero si se dan cuenta todavía, y bueno, eso se ve en el libro y en lo que dice Diego ahorita de Rosalía, etcétera, finalmente esta democracia tal como la hemos vivido, la que tenemos no es la que queremos, pero no es la que esto queremos, es lo que hay, dirían en la casa. Y la que tenemos es siempre ha sido sostenida por el mismo poder militar, ¿no? Que es finalmente el que decide, el que da el aval, o quita el aval al presidente que sea luego de una protesta social, es decir, eso lo vivimos. Yo recuerdo una conversación con Blanca Chancoso, ya después del libro, todo que estuvimos conversando un día sobre democracia, y ella me decía, bueno, yo creo que hemos pasado de la dictadura militar a la dictadura civil, y me dejó como sin palabras. Porque también es así, es decir, porque el poder civil que hemos tenido es bastante
ha sido bastante dictatorial en los últimos años, ¿no? Y entonces ahí la gente que no se siente representada con eso, ¿cómo actúa, no? Y es verdad que, por eso yo digo, si el camino está entero por construirse en la democracia, porque mientras tengamos una educación de pésima calidad, mientras con los recursos públicos se hagan cualquier barbaridad, mientras tengamos índices tan enormes de corrupción, mientras no tengamos acceso a la salud, mientras la atención sanitaria sea tan pésima, todas esas cosas hacen que la democracia goce de buena salud. Claro. El tener un medio ambiente sano, mientras tengamos empresas como las de Furukawa, por ejemplo, no podemos hablar de democracia, ¿no? Hay un grupo que puede ser una minoría, pero mientras tengamos sistemas de esclavitud moderna, ¿cómo nos vamos a estar contentos con esta democracia? Y en esta democracia que tenemos, como decía, no es la que queremos, pero se la puede ir transformando. Por suerte la democracia, desde mi punto de vista, es alguna cosa viva que se va construyendo todos los días, con lo que ustedes nos han dicho, con la formación. ¿Habrá voluntad o este modelo, este sistema democrático no sirve, Milagros? Yo creo que voluntad hay, porque justamente lo que uno puede ver en el movimiento feminista, en el movimiento indígena, en los movimientos ecologistas, es que no hay, es decir, es que hay una inconformidad, y mientras hay una inconformidad quiere decir que vamos a irle ganando vamos a ir creando un sistema mejor. O sea, nadie está conforme con este tipo de democracia que tenemos, y creo que mientras estemos inconformes es como la utopía, ¿no? O sea, mientras estemos inconformes y busquemos un mundo mejor, iremos construyendo la gran ventaja es que esa no se la pueden robar. Iremos construyendo una democracia. Ojalá tengamos la posibilidad de ir construyendo una democracia mejor y de salir de estas dictaduras militares, civiles y demás. Y ojalá podamos ir construyendo y no estemos luego diciendo, uy, perdimos la democracia porque no la supimos valorar o defender, que eso también es tremendo, ¿no? Diego, una cosa que queda pendiente para volver a conversar algún rato es el tema económico, ¿no? Que es tan indispensable. Milagros lo mencionaba de alguna manera. En los 80 hubo casi los mismos niveles de preocupación de cómo íbamos a avanzar, por el precio del petróleo, por todo lo que, el endeudamiento, todo lo que dejaba una dictadura. Parece que las dictaduras o tienen plata y se endeudan y nos dejan. Cuando no hay plata y ya no hay cómo se van. Un poco como que calculan eso, ¿no? Esta democracia que yo, no sé, yo sigo insistiendo en la creación no de 280 partidos, que haya partidos políticos realmente representativos y que tengan un pensamiento. ¿Se descubre que hubo pensamiento en estos 40 años? A ver, creo que la historia del mundo nos dice cosas que merecen atención en este momento. Es un momento en el cual hay que debatir qué es la izquierda y qué es la derecha, o si existen de verdad la izquierda y la derecha, porque principios existieron en un tiempo. Ciertas décadas son muy características de cómo se forjaba el pensamiento de izquierda y cómo se forjaba el pensamiento de derecha. Se podía diferenciar. Bueno, hay que reconocer que no estamos en esos momentos, que las ideologías no responden a las mismas lógicas de los años 60 o de los años 70, y que discutir sobre si perteneces o a la izquierda o a la derecha es infructuoso y dispersa las discusiones fundamentales. Sí creo que las estructuras partidistas o las estructuras de la política que nos ha enseñado la política tradicional para sostener la democracia tienen muy mala salud, están muy desarticuladas, y habría que pensar en otras formas de estructuración de estas organizaciones. Pero ¿por qué no mirar hacia la organización comunitaria? O sea, yo no sé por qué nos cegamos cuando hay historia, muchísima historia detrás, para comprender cómo se organizan las comunidades.
Y seguimos pensando en que estos partidos políticos que ya fallaron, unos más que otros, que se convirtieron en centrales de corrupción, de perfeccionamiento de las estrategias de corrupción, no son... O sea, no fueron partidos políticos, se convirtieron en una jorga de asaltadores del poder. Y esa debería ser una de las preguntas que nos debamos hacer. Si es que en los años 70 existían estas estructuras y eran garantes de la democracia, ¿por qué ahora no podemos creer en estas mismas estructuras como garantes de la democracia? ¿Qué hicimos mal cuando conformamos partidos políticos? ¿Qué hicimos mal cuando empezamos a creer en esos partidos políticos? ¿Y por qué no miramos a otras formas de organización en una democracia que quizás puede refrescarse pensando en quiénes somos, en de dónde venimos como territorio, no como Estado-nación, sino como territorio, para ver si es que por ahí hay alternativas que estoy seguro que se pueden encontrar en la vida comunitaria? Bueno, yo les quiero agradecer por haber venido, por hacernos repensar la democracia, por aportar, por criticar el tema, por llevarnos a encontrarnos con un modelo que a lo mejor no, yo suelo decir, la democracia no está en la República y Carrión esquina, vamos hacia allá, no. La democracia hay que trabajarla y hay que construirla desde la actitud personal, ¿no? Y eso espero que podamos encontrar. ¿En dónde pueden encontrar Cuarentena, Diego? El libro Cuarentena está ya en todas las librerías aquí en Quito, y en Guayaquil ya están también en librería española, están en la Casa Morada en Guayaquil, y próximamente ya lo llevamos para Cuenca. En mayo tenemos la presentación en Cuenca del libro. También es necesario agradecer a Editorial El Conejo, que apostó al proyecto del libro y se metió mucho a ayudarnos con esto, pero también a Fesildis, a Andino y Asociados y a la Universidad de Casa Grande, que han sido quienes han hecho posible el libro. Y de hecho también esta otra forma de estar como periodistas en el mundo offline, a quienes hacemos la barra espaciadora en el mundo online, que siempre queremos mantener esta conexión, ¿no? Y está bien, es algo, no sé, para gente como yo, al menos me gusta todavía sentir el olor del papel y el olor de la tinta. Sí, a nosotros también nos gusta, ¿no?, aparecer libros. Sin duda. Cuarentena, los encantamientos de la democracia, una reflexión profunda de estos 40 años, no es como dicen un festejo ni de aniversario de 40 años de edad, es más bien un cuestionamiento desde 7 puntos de vista con temas específicos. Diego nos ha dicho, ya se puede conseguir en cualquiera de las librerías, así es que esperamos haber aportado para esto de reinventar la democracia, que a veces puede ser indispensable, ¿no?, desde estas otras visiones también. Gracias a Manavisión y a TV Color, y saludos a la provincia del Oro también. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Han estado con nosotros Milagros Aguirre y Diego Casar. Muchas gracias por acompañarnos.